Silvia Miranda, secretaria general del Sacra Corrientes. La invitamos para hablar justamente de esta posibilidad cierta que tenemos hasta hoy de que se termine la moratoria jubilatoria conocida como la jubilación de amas de casa. Buenos días, Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Miriam, buenos días a la audiencia. La verdad que es un placer estar en este programa que hace tantos años está haciendo una conciencia en toda la sociedad, no solo rescatando las voces de los trabajadores y trabajadoras jubiladas y pensionadas, sino también hablándole a las futuras generaciones y al mundo en general, porque esta etapa de la tercera edad, por suerte en la Argentina no se encuentra con un país que ha pensado en otras generaciones en un sistema previsional que no es una realidad común a lo largo y ancho, por ejemplo, de América Latina. Nosotras, yo te venía escuchando muchísimo y tratando de enfocarme en este desafío que vos estás planteando de revisar el sistema, y te quiero contar que hace muchísimos años, casi 35, que nuestra organización viene estudiando la temática previsional. En el año 2001 fuimos parte del Instituto de Estudios para Jubilaciones y Pensiones para América. Sí. Es un instituto que está sostenido con los aportes de los gremios, de los trabajadores, desde Canadá hasta la Argentina. En él se generan permanentemente foros de investigación en materia previsional, y allí aprendimos a visualizar a través del derecho comparado los distintos regímenes que existen, que algunos se han actualizado, otros han involucionado, pero te quiero contar que el sistema previsional en América tiene una diversidad enorme. Por ejemplo, en Estados Unidos, a la altura del momento en que nosotras comenzamos a investigar, los fondos de jubilaciones y pensiones los dirigen y los administran los trabajadores. Son fondos que se utilizan incluso en el mercado interno, en la economía nacional, que van destinados a inversiones que las califican por la calidad, por ejemplo, de las empresas en relación a la responsabilidad social, en relación al medio ambiente, en relación al cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Es una mirada diferente, porque como son sus propios fondos, significan que ellos cuidan de ese destino. Hubo un acontecimiento nefasto, la caída de Enron, una empresa eléctrica que se llevó prácticamente una buena parte de esos ahorros, porque era la empresa, digamos, líder en esos años, y allí se modificó el sistema, recién ingresando la responsabilidad del Estado, pero no la responsabilidad de decir cuánto le van a pagar a los jubilados y pensionados, que vienen a ser como unos accionistas de esos fondos fiduciarios, sino la responsabilidad de calificar y vigilar que el empresariado no hiciera vaciamientos de empresas, claro, como ocurrió. O sea, ahí hay un enorme respeto por el esfuerzo y el trabajo nacional. Nosotros tenemos sistemas anteriores a este, con anclaje en los años 40, un sistema que muchísimas opiniones técnicas dicen que es un sistema casi perfecto, porque están presentes todas las actividades laborales, es inclusivo, es solidario, se ajusta a ciertos principios con valores humanos y humanitarios muy importantes. Nosotras creemos que falta ingresar sectores. Por ejemplo, frente a este mensaje que parece que se está despidiendo ya esta gestión, como vos bien lo mencionaste, acostumbrándonos durante todos estos años solo a malas noticias, ajustes y falta de creatividad frente a los dilemas económicos que atraviesa el mundo. Porque, por ejemplo, solo
nos anuncian que va a haber una moratoria. Sí. Vos sabés, un final de la moratoria. Sí. Vos sabés que esta moratoria se le denominó vulgarmente, digamos no técnicamente, jubilación de las amas de casa, porque el 86% de quienes ingresaron al sistema son mujeres, de casi 2.500.000. Es decir, había mujeres que tenían aportes hechos, aportes realizados en diversas actividades, que se habían encontrado con 60 años o más sin ningún tipo de revista, es decir, sin ningún tipo de relación laboral por la cual pudiesen aportar, y sin embargo tuvieron la fuerza económica para ingresar primero al sistema, porque también se dice que muchas trabajadoras y trabajadores se jubilaron sin aportar, y eso no es cierto. Se aporta antes porque se ingresaba al SICAM en aquel entonces, sí, y se aporta durante el hecho de percibir esos saberes. Es decir, nadie en la Argentina se jubila sin tener 30 años de aporte. Por eso el primer estigma que se le colocó a este proceso, y nosotros más allá del gobierno que lo haya instalado, quiero contarte que nosotras logramos jubilaciones de amas de casa a nivel provincial que siguen vigentes hasta el día de hoy como leyes que se llaman jubilación de amas de casa en la provincia de Misiones y en la provincia de Entre Ríos. Así es que es una experiencia, digamos, de la base de la sociedad. Es una experiencia en la cual ha participado todos los sectores argentinos, esto de llegar a incorporar un sector que está oculto, pero que trabaja muchísimo, pero sin lugar a y dudas aporta tanto en el campo productivo como reproductivo su fuerza laboral. Porque si hubiese que pagar un salario a aquellas que se quedan a cargo de los niños, nietos, a cargo de los ancianos, padres, madres, las mujeres de 50, 60 años, muchísimas, sí, tenemos, sí, las que tienen la divinidad de tenerlo a sus papás a su lado, siguen cuidando a esos papás y a esas mamás. Si hubiese que pagar la hora de especialización de una persona que, ve la prescripción médica, ve la dieta que tiene que consumir una persona celíaca o un bebé que recién nace y tiene cuidados especiales, probablemente no alcanzaría un PBI en la Argentina. Sí, yo me acuerdo de un estudio muy interesante que hicieron las chicas de Córdoba, del SACRA de Córdoba, que cuantificaron todo esto, ¿no? O sea, fueron poniendo todas las actividades que hace una ama de casa, todos los roles que va desempeñando y bueno, enfermera, cocinera, bueno, en fin, una infinidad de cosas. Y le pusieron un número a eso, sí, ¿no? Lo cuantificaron. Se traspola esas horas y cuánto significaba. En ¿no? el mercado laboral. Exacto. Y es una cifra enorme. Así es, como siempre, escucharla a Elvira es un placer y uno aprende. Porque, Elvira, ¿cuántos años tenés? Voy enseguida, te corté porque voy a mandar una pausa, pero ¿cuántos años tenés militando en el campo de las amas de casa? Y comencé a los 23 años. Estoy por ser una persona que no espera encontrarse con un sistema jubilatorio. En estas condiciones. Casi con 60. Casi con 60. Así que tenés un montón de una años, vida. Toda una vida trabajando en esto, luchando por los derechos de las personas, de las amas de casa, digamos, luchando por las amas de casa desde el sindicato. Bueno, en primer lugar tenemos convocada una asamblea abierta para el día 27 de mayo en la sede histórica de Elías Abad 2137, y ya vamos a poder utilizar una de sus plantas que está dispuesta para que nos reunamos más cómodamente, o sea que aunque haya cambio de clima, lo mismo nos podemos reunir, unas 200 compañeras como mínimo. Y quería contarte que desde octubre del año pasado estamos en estado de alerta y movilización en todo el país
hicimos un congreso en Córdoba justamente con Alejandra Vigo. Alejandra Vigo de Schiaretti es mi compañera en la obra social a nivel nacional. Ella es la presidenta, yo la vice, y desde la obra social pudimos percibir esta gran crisis que va a generar la falta de instrumentos para poder acercarse a tener la cobertura económica básica en esta importante crisis que estamos atravesando en todo el país. Así es que nosotras también sabés que somos un movimiento nacional, contamos con legisladoras nacionales, y es por eso que Betty Mirkin, que es nuestra senadora por Tucumán, ha presentado 2 iniciativas que las veníamos preparando, y una de ellas pide posponer la finalización de la moratoria para el año 2020, para septiembre del 2020, pero esa medida no puede ir sola, sino encadenada con el hecho de que nosotras hace tiempo venimos reclamando un ingreso al sistema previsional nuevamente, porque tenemos ya en nuestras manos varias leyes. Aunque parezca mentira, desde la dictadura hubieron leyes de jubilación de amas de casa. En el gobierno de Onganía fue la primera ley, 30 años de aporte en el sistema de autónomo, con valores que la mayoría de las mujeres no pudieron alcanzar, porque era el aporte máximo. Luego tuvimos en el periodo del presidente Menem una ley que se impulsó porque tuvimos legisladoras propias dentro de las AFJP, la 828, tengo acá quien me recuerda el dato preciso, que permitió con la categoría más de casa empezar a poder hacer nuestros aportes en aquel entonces la FJP Nación. Elegimos esa porque era la que nos garantizaba que al momento de jubilarnos retirábamos el capital positivo, es decir, que no íbamos a ir a buscar nuestros dineros y nos iban a decir, lo lamento, fracasó el negocio de la FJP. Y luego tuvimos esta moratoria que se le dio el nombre de jubilación de amas de casa, pero la verdad es que falta este segundo instrumento, que es que el ama de casa ingrese en el régimen simplificado de aportes y contribuciones actuales, con la categoría ama de casa, porque cuando nosotros queremos ir a aportar, nos encontramos con el problema de que tenemos que mentir nuestra actividad. Tenemos que pensar que tenemos que escribir o como repostera, o como costurera, o una empleada doméstica que no existe. Queremos que se reconozca de una vez y para siempre que la trabajadora ama de casa es trabajadora como dice nuestra Constitución provincial, porque hay otro elemento que nos distingue a las correntinas, que logramos en nuestra Constitución, ley madre, el artículo 45, que dice que el ama de casa es una trabajadora y que merece tener un sistema previsional. Esto se va a desarrollar el 27 a las 15:30 horas, esperamos que vengan todas las amas de casa interesadas, por supuesto vamos a estar las dirigentes, porque al respecto de tomar decisiones negativas en la edad en la que nos sentimos solos,